Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Acuario. Corazón, siento una tristeza en ti, Acuario. Y es como que tú, aparte de esa tristeza, estuvieras buscando justicia. Justicia, ¿vale? Es como si llevaras una temporada en la cual nada te sale bien o simplemente te has llevado lo que es una decepción y para muchos de vosotros está relacionado con los sentimientos. Es como si me dijeras, Richard, ¿acaso las personas buenas tenemos que sufrir? ¿Acaso ellos que se portan tan mal no le pasa nada en su vida? Es como que quisieras karma, Acuario, karma en tu vida. Para muchos de vosotros, Acuario, también es sentido con el cuenco de cuarzo. También te cuesta hablar de esta situación, como que te está llevando todo el dolor, todo el marrón tú solo, tú sola. No sabes a quién confiar, no sabes posiblemente a quién contar tu historia, quizás porque tienes miedo a que se burlen, o porque a lo mejor, cariño, puede ser que ya te habían advertido de esto. Pero bueno, tú decidiste dar lo que es una oportunidad. Yo lo que siento, Acuario, que muy pronto va a llegar lo que es el karma, porque siento que has llorado mucho, pero mucho, Acuario, ¿vale? O has estado muy triste, o simplemente te has salido del alma que necesitas justicia. Porque he podido ver que una paloma se acerca con una hoja. Es como si fuera yo que sé el karma, cariño, Acuario. Y lo más triste es que estás como pasando esta tristeza, este dolor, tú solo, tú sola. Uno, puede ser porque no tienes confianza a tu entorno o porque lamentablemente estás en un lugar donde no tienes a tu familia cerca también, mi querido Acuario. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño. A ver qué me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, puede ser que a lo mejor me dice Richard, pueden ser por las fechas, que estás un poco estresado o estresada, o que simplemente te has encontrado con una persona y has visto algo que no te gusta, también puede ser el caso, de una forma directa o de una forma indirecta. A lo mejor lo has visto a través de las redes sociales o de repente me dices, Richard, lo vi pasar con él o con ella. El otro punto también, mi querido Acuario, es como que de repente tú tenías expectativas con este hombre, con esta mujer, y no sé por qué siento que a lo mejor ellos te has enterado que se ha comprometido con alguien o que está empezando lo que es una historia, Acuario. Y esto pues te da tristeza, te da melancolía, te duele la cabeza, Acuario. Y aquí al fondo, si te das cuenta, hay un personaje que está empezando una nueva historia. Entonces, ¿qué quiere decir, Acuario? Que algo has visto, algo te has enterado, algo te han dicho de una persona, de una energía que para ti
es muy importante, o era muy importante. Te voy a dar lo que es signos, vamos a ver. Acuario, 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 signos, corazón, vamos a ver signos. Me sale lo que es un Escorpio, me sale Leo, me sale Piscis o Acuario, Acuario, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Algo has visto, algo has escuchado que te ha destrozado el corazón. Una decepción. La letra F, la letra X, la letra H, la letra E y la letra W o M. No todo tiene que ser amor, porque a lo mejor me dice Richard, estoy muy decepcionado, decepcionada con la actitud de ellos, o de repente yo que sé, has estado invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo en algo y también quizás pues te han pagado de una forma negativa. Vamos a ver, cariño, por Dios, pero yo siento que tu dolor ha sido tan grande que el karma llega, ¿vale? Siento esto. Vamos a ver, carta guía, carta de consejo con el tarot TV Series. A ver, corazón. Vamos a ver, Acuario. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Tú te preguntas si en algún momento ellos se van a dar cuenta de la gravedad. Yo actualmente veo, corazón, que no. No quieren ver lo que han hecho o lo que ha pasado, mi querido Acuario. No se dan cuenta de la gravedad, porque dan la espalda a lo que es al sol. Al contrario, están como muy seguros, muy seguras por lo que han hecho. Al contrario, te podría decir que cada vez que tú de repente reclamas o quieres hablar con esta persona, te ignora. Te ignora. ¿Por qué? Porque se siente seguro, se siente segura en estos momentos. No quiere ver. La carta de la luna, corazón. Siento también, mi querido Acuario, que muchos de vosotros, inclusive de repente la tristeza o el dolor que tú tienes, Acuario, es que tu lectura está siendo pero muy, que sale del alma, Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, o tú de repente culpas a una persona por la pérdida de un familiar o una persona especial, o ellos te están culpando a ti. Porque aquí veo con la carta de la luna, veo también, cariño, que una persona ya no está en esta tierra. Vamos a continuar. Hay una tristeza, cariño. La carta del Rey de Espadas. Es como que tú me dices, Richard, si hubiera podido hacer más. Siento esto, ¿vale? Entonces, esa palabra de si hubiera podido hacer más, si hubiera salvado la relación, si a lo mejor de repente no hubiéramos puesto de acuerdo, si hubiera salvado a esta persona, si hubiera salvado este negocio, si hubiera hecho más. Pero yo otra vez me sale la carta del Rey de Espadas, que en estos momentos es como que no quieren escuchar a Acuario. No, se sienten seguros, seguras, piensan que tú exageras, piensan que tú eres el malo, la mala, etcétera, etcétera. Pero tú tienes una tristeza, hay un dolor, Acuario. Vamos a ver, corazón, qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, por favor, para Acuario, un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre, no espere más, ¿vale? Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, mi querido Acuario. Te están diciendo, cariño, que tienes que hacer una promesa a Dios, a los ángeles, al universo, que tú te vas a recuperar, que tú vas a salir de esta, mi querido Acuario. Tienes que encontrar tu camino, tu historia no está terminada. Hay algo más que tienes que hacer en esta tierra, hay algo más que vivir, con él, con ella, solo, sola o con otra persona, con una persona nueva también. Me dicen, y si lo relacionamos a Acuario en el trabajo, en el proyecto, en tus sueños, no está perdido, me están diciendo. Vas a tener otra oportunidad, mi querido Acuario. Viene otra oportunidad. He escuchado que alguien ha hecho... ¿La has escuchado? Ha hecho así... Como que alguien se hubiera atorado, Acuario. A veces pasa, ¿vale? A veces pasa. Entonces, mi querido Acuario, tu historia no está perdida. Tu historia no está perdida. Es cierto que en este momento me dice Richard, siento que todo se me viene encima. No sé qué hacer. Me siento entre la espada y la pared.
hay algo que vivir todavía. Tienes un propósito de vida, no te rindas. Si tú en este momento, mi querido Acuario, me dices, Richard, ¿cómo me puedes decir que yo tengo lo que es un propósito de vida si tengo una enfermedad en la cual la ciencia me ha desahuciado? Cariño, no hay nada imposible para Dios. Y te doy un consejo, Acuario. Cuando tú estás feliz, cuando tú estás contento, corazón, liberas una sustancia química que en estos momentos no me acuerdo. Creo que se llama la oxitocina, déjame ver. Sí, la oxitocina, que es prácticamente la hormona del amor. Y cuando tú liberas ese producto químico de nuestro cuerpo, la oxitocina, cariño, prácticamente tu defensa sube. Y al subir tu defensa, cariño, pues te recupera. ¿Por qué creen que dicen Dios es amor? Y Dios, cariño, lo puede todo. Dios te puede sanar de esa enfermedad. Porque con el amor, mi querido Acuario, con el amor, ¿te has preguntado que a lo mejor de repente todos tus males que tú tienes, lo que es en la enfermedad, es porque anteriormente tuviste mucho estrés? A lo mejor con la pareja, con el trabajo, con la familia, o porque desde niño nunca has sido feliz, mi querido Acuario. Yo te puedo entender, Acuario, yo te puedo entender que cuando uno es niño, pues simplemente no tenemos muchos recursos, no nos podemos defender, necesitamos de una persona mayor que nos cuide. Pero estoy seguro que muchos de vosotros ahora ya son adultos, ya son jóvenes, ya puedes salir adelante por tu propio medio. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una tristeza, pero ahora cuando tú ya tienes prácticamente la fuerza suficiente, es cuando tienes que empezar a construir otra vez tu mundo. Tienes que construir otra vez tu vida, darte una oportunidad y no quedarte con las traumas del pasado, de tu infancia, porque no es tu culpa, simplemente no podía defenderte, pero ahora sí, Acuario, ahora sí puedes defenderte. Entonces, corazón, si hay algo que tú estás arrastrando desde tu infancia, corazón, algo que tú de repente me dices, Richard, yo no puedo querer porque nunca he sabido lo que es el amor de un padre, de una madre. Yo no puedo de repente tener lo que es una relación formal porque en mi familia siempre había discusiones, había líos. Mi querido Acuario, yo entiendo que hayas pasado por esto y esto es muy traumático, pero te vuelvo a decir, ahora tienes la oportunidad de poder recomponer todo esto y de darte una oportunidad para ser feliz, Acuario. Yo vengo de familia desestructurada. Yo, si hago lo que es una cuenta del cariño de padre que yo he tenido, yo habré tenido solamente en toda mi vida un 1%, y es mucho. Yo solamente lo vi a mi padre hasta los 17 años, lo habré visto 2 veces. 2 veces en mi vida. Luego de los 17 años, 15 años creo, lo vi continuamente, pero tampoco fue fácil. ¿Y acaso, cariño, yo vivo amargado? No vivo amargado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Acuario? Que aún puedes salvarte, aún puedes empezar otra vez. Y si tú has tenido una vida perfecta en tu juventud, pero sin embargo te topaste con un mal hombre, con una mala mujer, no quiere decir que tu mundo esté perdido, Acuario. Aún tienes una oportunidad. Lo importante es que tú tomes esa decisión de ser feliz y dar amor y darte amor, Acuario. Darte amor. ¿Dónde está escrito que para que tú seas feliz tienes que estar con un hombre, con una mujer? Tú puedes ser feliz solo, sola, ayudando a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a tu entorno. Tú puedes ser feliz, pero todo es cuestión de nosotros. Recuerda que la felicidad es una decisión. No es algo que nos caiga del cielo, cariño. Dios ayuda, pero también quiere que ustedes se ayuden, mi querido Acuario. Entonces, tú tienes una oportunidad. Tienes una oportunidad, ¿vale, cariño? Te recomiendo, corazón, a todos nos llega el karma, cariño, pero no busques, llegará cuando tenga que llegar, ¿vale? Economía, vamos a ver, cariño. Vamos a ver economía, mi querido Acuario, economía, mi querido Acuario. Me sale la carta de la emperatriz.
Es buen momento, mi querido Acuario, para que hagas algo por tu propia cuenta. Tú puedes ser tu jefe o tu jefa, cariño. Tú puedes hacer ese proyecto que tanto estás soñando. ¿Ves? Date una oportunidad con la carta del juicio de empezar otra vez desde cero. Corazón, yo soy autónomo, yo trabajo por mi propia cuenta, yo me arriesgué a trabajar por mi propia cuenta y siempre tenía miedo, sinceramente, hasta que di el salto y aquí estoy, vivito y coleando. Si tienes un proyecto, un sueño, adelante, mi querido Acuario, porque es buen momento. Tú tendrías que ser tu propio jefe, tu propia jefa. Vamos a ver las características, se me va el tiempo. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente esta situación que te pone nervioso o nerviosa está relacionado con una persona que es un poco inmaduro, inmadura, o que a lo mejor de repente te baja las estrellas y luego corazón te lo quita. Esta persona puede ser de piel blanca, con textura normal, vive cerca de la costa, cerca del mar. Es una persona un poco inseguro o insegura. Puede ser por su edad, pero también puede tener 50, puede tener 70 o 100 cariño y no madura, ¿vale? Tiene sentimientos por ti, pero es una persona que le falta madurez. La carta del as de oros. Muy pronto va a llegar lo que es una recompensa o de repente te llega dinero o contrato, mi querido Acuario, corazón. Especialmente de personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Te viene una oportunidad. O esta persona que estaba en el limbo, que no sabe lo que quiere, mi querido Acuario, pues simplemente te va a pedir lo que es una oportunidad. Espero que sea para bien. La carta también del 8 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, estás sintiendo últimamente una conexión, una energía o algo te quiere decir tu intuición. Lo que te diga tu intuición, mi querido Acuario, tienes que hacer caso. Puede ser que muchos de vosotros van a estar lidiando con personas de elemento fuego, espirituales también, o la conexión. Delgados o delgadas, piel blanca, piel trigueña, cabello largo, corazón, inclusive como rasta, mi querido Acuario. Bendiciones, cariño, date una oportunidad, tu mundo no está perdido, que si un hombre se va, volverán 100, que si se va una mujer, volverán 100, cariño, que si pierdes un trabajo, las energías te dicen que tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa, o envía currículo, porque las oportunidades te están esperando. Para todo hay solución, cariño, y recuerda, si tú das amor, si tú sonríes, si tú te quieres, si tú te respetas, hasta tu salud mejora. Hasta la vista y sé feliz, Acuario.